Bueno, así de pie, muchachos, vamos a recibir al pastor. Adelante, pastor, usted dispone de los muchachos, usted sabe si los deja así de pie o los deja que ellos se acomoden en su lugar. Vamos a escuchar la predicación, pónganse atentos, deben tener su Biblia a la mano. Adelante, pastor. Muy bien, jóvenes, pues es un gusto poder estar con ustedes. ¿Todos se escuchan bien? Muy bien, pues es un privilegio poder estar de esta manera, llegando a cada uno de los lugares que están representados en diferentes partes pues del estado de Veracruz y también de la República. Incluso oíamos ahí de otras partes del mundo. Y eso es motivo de mucho gozo, saber que la palabra de Dios puede llegar a cualquier otro lugar por medio de los recursos que Dios ha provisto y que podemos unirnos en espíritu para poder honrar y glorificar al Señor. Vamos a abrir la Biblia para poder aprovechar bien el tiempo en el libro de Génesis capítulo 25. Y vamos a permanecer unos momentos nada más de pie para poder leer y después orar una vez más. Podrán sentarse. Dice Génesis capítulo 25. Leeré del versículo 7 al 11. Versículo 7 al 11. Dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Leeré nuevamente el versículo 11 porque de aquí vamos a partir para considerar el título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. Dice el verso 11: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Jóvenes, cada uno de ustedes un día van a tener que tomar la estafeta para continuar lo que Dios comenzó. En los propósitos de Dios, Él va a utilizar generaciones, va a usar a los que siguen, pero para poder llevar a cabo la obra y el plan de Dios, cada uno debe decidir tomar el reto de seguir a Cristo por su propia cuenta. Y ese es el reto de esta tarde, hasta el reto de seguir a Cristo por tu cuenta. Acepta el reto de seguir a Cristo por tu cuenta. Permítanme hacer una oración más y podrán sentarse. Padre Santo, pido bendición sobre el corazón de cada uno de mis hermanos. Tu palabra ya es bendita. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, tiene el poder para penetrar, para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero es necesario un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón, Señor, que se rinda a tu voz y responda al llamado que tú estás haciendo. Dios, por favor, toma el control de cada uno de los corazones y usa tu palabra estos minutos, Señor. Yo lo estoy rogando, confiando en el poder de tu Espíritu, confiando en que tú, Señor, quieres llamar a los hombres
a una relación personal contigo. Y entrego este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, y yo me voy a colocar aquí para poder estar más también a la vista. Bueno, nosotros tenemos aquí la historia de la muerte de Abraham. Abraham fue un hombre que recibió el llamado de parte de Dios para poder ser aquel hombre en el cual Dios habría de formar a un pueblo. Recuerden que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para salir de esa tierra y poder, por fe, ser el heredero, ser el en quien la promesa de un pueblo se formara. Pero la Biblia nos narra en este capítulo 25 que Abraham murió. Abraham murió con 175 años. Piensen un momento en eso. Su hijo Isaac, cuando él nace, Abraham tenía 100 años. Abraham era un hombre ya anciano, su esposa era una mujer también ya de edad avanzada y además estéril. Dios quería glorificarse en él. Dios quería glorificarse en este matrimonio que aparentemente no tenía capacidades para poder dar un hijo, pero Dios lo hizo para su gloria. Y luego Abraham vive 175 años y su hijo Isaac tiene la bendición de ser influenciado por su padre por muchos años. Pero llega el momento en que Abraham muere. La pregunta es, ¿y la promesa que Dios hizo de un pueblo formarse se acabó con Abraham? ¿Ya no va a llevarse a cabo el plan que Dios tenía? Claro que no. Dios cumpliría su promesa, pero Dios iba a continuar ahora con Isaac. Pero para que esto sucediera, Isaac tenía también que tomar la decisión de caminar por la fe él mismo. Jóvenes, vivimos en un mundo con muchos retos. El solo hecho de ser parte de la generación del siglo XXI ya representa un reto para ustedes. Hoy la maldad es tan accesible. Hoy es tan fácil el pecado. Hoy es tan fácil perderse del propósito de Dios. Creo yo que muchos de ustedes nacieron en hogares cristianos. Habrá quienes son cristianos de primera generación, pero muchos de los jóvenes que hoy vemos, sus padres ya habían conocido del evangelio o ustedes crecieron, ¿verdad?, ya en un ambiente cristiano. Y Dios empezó una obra en sus familias, Dios empezó una obra en tu vida, pero para que Dios acabe la obra que Él ha querido realizar, cada individuo tendrá que asumir su responsabilidad de seguir a Cristo por su propia cuenta. Abraham representa a aquella persona que nos ha orientado en lo espiritual. Miren, pueden ser tus padres, pueden ser tu abuela, una abuela piadosa, una madre piadosa, como lo fue para Timoteo, que te estimularon, un padre piadoso, unos padres que han querido animarte a que tú sigas el camino de Dios. Pero el hecho de que tus padres sean piadosos y hayan caminado con Dios no significa que automáticamente tú vas a seguir ese camino, a menos que tú lo decidas. Abraham representa a aquel hombre, aquella mujer o aquel personaje en tu vida que te ha influido en las cosas espirituales, te ha querido orientar en lo espiritual,
puede ser aquel que te ganó para Cristo, dándote una visión para que tú inviertas tu vida en Dios. Y te ha estado tratando de mantener encaminado en ese sendero para que vivas en la voluntad de Dios. Y te ha tratado de animar, te ha tratado de exhortar, te ha tratado de estorbar inclusive en el pecado. Y te ha llamado la atención para que tú no te desvíes del propósito de Dios para tu vida. Te ama tanto ese personaje, te aman tanto tus padres, te ama tanto tu pastor, te ama tanto, ¿verdad? Aquel que te ganó para Cristo, que ha invertido para que tú te mantengas en el buen camino. Y han sido esa influencia que te anima constantemente y te está diciendo, lee tu Biblia, hijo, lee tu Biblia, hija. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar. Te pregunta, ¿qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué te ha mostrado el Señor en tus meditaciones? ¿Qué te ha dicho Dios a través de las predicaciones? Es esa persona que a lo mejor ahorita viene a la mente y tú dices, ese es fulanito, es sutanito, es el pastor, es la hermana fulana de tal que siempre me está tratando de animar. Siguen los caminos de Dios. Y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que te han animado, que han hecho su parte para que tú andes en el camino correcto. Pero la realidad es que un día van a faltar. Un día no estarán. No estoy tratando de ser fatalista, no estoy tratando de ser pesimista, pero quiero que cada uno de nosotros enfrentemos la realidad de que esos hombres, esas mujeres, esos hermanos piadosos, tal vez algunos de edad, que han tratado de ayudarte en tu vida espiritual, un día no estarán. Y surge la pregunta, ¿seguirá caminando en el propósito de Dios cuando ya no esté su Abraham? Cuando ya no esté ese hermano, cuando ya no esté el pastor, cuando ya no esté sus padres, cuando él tenga que salir de la presencia de sus padres porque va a desempeñar un trabajo, una carrera, o cuando sale de la casa porque se casa, ese joven, esa señorita, van a seguir en el camino de Dios. Un día van a faltar esas personas de influencia. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, nos relata la realidad a la que todos nos vamos a enfrentar. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jóvenes, toda carne es como hierba. Tus papis, con todo el amor que tú les puedas tener, tienes que estar consciente que un día faltarán, un día no estarán. Y Dios quiere que cada creyente acepte el reto de caminar por su propia cuenta. La pregunta, Abraham, ¿qué vas a hacer tú? Faltando esa influencia de esa persona que te ha amado, ¿qué vas a hacer tú? Yo quiero mostrarte en la Biblia lo que pasó con un personaje en el libro de Segundo de Crónicas 24, un personaje que le faltó su Abraham, si podemos llamarlo así, Segundo de Crónicas 24. Y bien nos ilustra que cuando muere esa persona, muchas veces muere la vida espiritual de los que vienen. Repito, Segundo de Crónicas 24. Segundo de Crónicas 24 y el versículo 17. Tenemos aquí a un joven rey llamado Joás. Te voy a narrar un poco la historia para que tú lo recuerdes. De los primeros versículos, dice la Biblia que de 7 años empezó a reinar Joás. Tú dirás, ¿por qué tan niño? Bueno,
la Biblia nos dice que hubo una mujer perversa, ¿verdad? Una mujer mala que estaba reinando en estos días. Había una decadencia espiritual tremenda. Y esta mujer quería mantener el trono, y para poder tener el trono mandó matar a todos los hijos de un rey. Y entre todos esos hijos estaba este pequeñito llamado Joás. Pero la Biblia nos dice que hubo un matrimonio de un sacerdote llamado Joiada y su esposa, que guardaron a este pequeñito y lo escondieron. Lo escondieron por un periodo de 6 años, lo criaron, invirtieron en él, lo amaron, le hicieron saber cómo Dios lo había preservado, cómo le había guardado la vida. Le hicieron saber que Dios tenía un propósito para él en el trono de Israel. Este hombre Joiada y su esposa arriesgaron sus propias vidas, se entregaron para poder ayudar a este pequeño a que llegara allá adelante, a donde Dios quería que llegara en su vida espiritual y en su vida para el servicio a otros. Pero la Escritura nos dice algo bien triste en el capítulo 24 de Segundo de Crónicas y el verso 17. Dice así: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, este rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey, escuchen este versículo, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Joás, alguien en quien fue invertido tiempo, vida, protección, se le ayudó a caminar en lo correcto. Y la Biblia dice que hizo lo correcto. Fíjense el capítulo 24, versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Mientras Joiada vivía, Joás hacía lo correcto. Pero cuando murió Joás, cuando murió su influencia espiritual, como cuando murió Abraham, en el caso de este muchacho, él se apartó de los caminos de Jehová. Al hijo del sacerdote, quien había sido enviado de parte de Dios para exhortarlo y hacerlo volver, dice la Biblia que lo mandó a apedrear y murió allí en el templo. Qué tragedia que alguien que ha sido tan protegido, tan resguardado en las cosas de Dios, abandone de una manera tan abierta y tan rebelde las cosas de Dios. ¿Qué pasó con Joás? Joás fue uno de esos jóvenes que no tomó el reto de seguir al Señor por su propia cuenta. No hubo un momento donde él tomó esa decisión. Qué gran bendición los pastores que están esforzándose porque los jóvenes tengan una forma de recibir bendición espiritual. Y gracias a Dios por esta actividad, de verdad.
Pero después de esto y después de algunos años, toda esta inversión de tiempo, todo este trabajo realizado puede echarse a la basura si cada uno no toma la decisión de seguir a Cristo y tomar la batuta y seguir adelante para llevar a cabo el plan de Dios que comenzó cuando aquella persona me habló de Cristo, cuando mi padre me habló de Cristo, cuando mi madre me educó, cuando mi madre me enseñaba los principios, cuando mi abuela influía en mí, cuando aquel hermano trabajaba conmigo y me enseñaba. Cuando nosotros no tomamos la decisión, todo eso puede perderse. La Biblia nos dice en Josué 24:31 que cuando Josué murió, Israel se apartó. Y la Biblia nos dice en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10, las tristes palabras de este libro. Dice Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Un día faltarán los Abraham, faltarán los Joiada, faltarán los Josué, faltará aquellos que han influido en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer de la siguiente generación si no toma su propia decisión? Los mismos apóstoles, cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, ustedes recordarán que sus discípulos volvieron atrás y algunos estaban pescando nuevamente. Habían vuelto a sus actividades de las cuales Dios les había tomado. Habían dejado de caminar. Les había dicho que el Espíritu Santo vendría y que ahora tendrían que estar conectados a Él a través de esa relación invisible pero necesaria. Y ellos se olvidaron de eso y volvieron atrás por un tiempo hasta que el Señor resucitó y volvió a hablarles para que se volviesen a encaminar en el camino donde Él les había puesto. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 28, también los discípulos de Juan Bautista. Marcos, capítulo 6, versículo 28. Dice así: el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Noten lo que dice ahí el versículo 30 ahora. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y aún tenían tiempo para comer. Lo que esta porción nos enseña es que cuando los discípulos de Juan Bautista tomaron su cuerpo, lo sepultaron. Hay una bendición aquí, jóvenes. Ahora todos esos que eran seguidores también de Juan Bautista, ahora los vemos siguiendo al Señor Jesucristo. Aunque aquel a quien habían amado, respetado, de quien habían aprendido, ahora ya no estaba. Tuvieron que sepultarlo, pero ahora el Señor los llama y ellos siguen al Señor y se mantienen siguiéndolo a Él. Eso es lo que se espera de todos aquellos jóvenes que un día tendrán que tomar la batuta. En Hebreos capítulo 11 se nos habla de todos los hombres de fe,
se nos habla de Enoc, se nos habla de Abel, se nos habla de Noé, se nos habla de Moisés, se nos habla de David, se nos habla de Gedeón y de toda esa grande lista de quienes caminaron por fe. Pero el escritor de Hebreos, para animarnos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, son una bendición las vidas de aquellos hombres. Nos han sido de bendición, nos han bendecido con su ejemplo, nos han influido para nosotros mantenernos en el camino correcto. Pero si vamos a continuar la carrera cristiana, la carrera que tenemos por delante, necesitamos poner por nuestra propia cuenta los ojos en el Señor Jesucristo. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, tenemos a Eliseo. Segundo de Reyes 2 y el versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Segundo de Reyes 2, 11 al 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, noten la pregunta que hace Eliseo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando faltó Elías, Eliseo puso los ojos en el Dios de Elías. Tomó la decisión, aceptó el reto de seguir por su propia cuenta. No Elías, porque Elías ya no estaría, aunque había sido su maestro, había sido su mentor, había sido a quien él había amado, pero él sabía que si iba a continuar tendría que ahora buscar al Dios de Elías. Jóvenes, muchos de ustedes tal vez hoy están aquí por su voluntad, gloria a Dios por eso, pero puede ser que alguno, papá, mamá, se encargó y le dijo, vas a estar en la actividad. No, papá, pero es que yo tengo otras cosas que hacer, estamos en cuarentena, tal vez otras cosas es ver la tele, tal vez estar jugando con el aparato electrónico, tal vez es estar, ¿verdad?, con el WhatsApp o en las redes sociales y tal vez un poco a fuerzas alguno está recibiendo y escuchando este mensaje. Querido joven, querida señorita, Dios hoy quiere llamarte tu atención y decirte que es tiempo de que decidas seguir al Señor por ti mismo. Que el buscar a Dios no sea algo que se te está imponiendo y que algo que te está diciendo papá, algo que te está diciendo mamá, algo que te dice tu abuelo, te dice tu abuela, del pastor tiene que estar detrás de ti. Es parte de nuestra responsabilidad, debemos de hacerlo porque Dios nos lo demanda, pero tiene que llegar el momento en que lo hagas por tu propia cuenta. Dios comenzó algo con Abraham. Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Pero un día Abraham murió y dice la Biblia, y bendijo Dios a Isaac. Dios quiere continuar bendiciendo, así como bendijo a Abraham, así como bendijo a tus padres hasta este punto de la vida. Él quiere seguir bendiciendo tu vida. Pero para que eso ocurra, tú tienes que tomar la estafeta
voy a seguir adelante en tus caminos, amándote, sirviéndote, como lo hizo mi padre, como lo hizo mi madre, como me enseñó mi pastor, como me enseñó el maestro de la escuela dominical o la maestra de la escuela dominical, como el hermano fulano que ha sido una bendición, me ha animado, me ha ayudado. Yo voy a seguir adelante, aprecio lo que han hecho, pero hoy decido por mi propia cuenta empezar a caminar y buscar al Señor. Cuando el pastor Adrián dijo que el horario de mañana empieza a las 6 de la mañana, él dijo, es un reto. Es un reto porque el sueño para muchos es algo que se ama. Para muchos, el dormir y darse vueltas en la cama una vez tras otra, ¿verdad? Y estar allí es algo a lo que tal vez estás habituado. Pero Dios quiere retar tu vida, llamar y sacudir tu conciencia y decirte, es tiempo de que empieces a tomar por ti mismo la iniciativa de buscarme, de caminar conmigo. Yo quiero algo contigo. Algo comencé con tus padres, algo comencé con tu pastor allí cuando él te habló de Cristo, con aquel hermano. Yo comencé algo, pero quiero continuarlo, quiero llevarlo adelante, pero necesito que tú te incluyas en mis propósitos, que tú decidas aceptar la estafeta y decir, yo seguiré adelante con el plan que Dios tiene trazado. Él te invita a ser parte de su plan. Pero tú querrás aceptar el reto. Yo quiero simplemente, para terminar, decirte tres cositas que hizo Isaac, por las cuales nosotros lo vemos a él, que realmente él pudo llevar a cabo el propósito de su vida. De ahí vino Jacob, y luego Jacob tuvo que entender lo mismo cuando vio la escalera, el sueño, y dijo que él iba a honrar a Dios y que iba a ser su Dios y ya no nada más el Dios de sus padres. Y si tú ves la historia, cada uno de los que fueron parte del propósito de Dios aceptaron el reto de caminar con Dios por su propia cuenta. ¿Qué hizo Isaac? Regresemos al libro de Génesis y allí concluiremos viendo tres cosas bien sencillas. Y yo espero que estés apuntándolo, porque es mejor una débil tinta que una brillante memoria. Rápido se nos olvidan las cosas, entonces hay que registrarlas y apuntarlas allí para después volverlas a repasar. En el capítulo 25, versículo 11 de Génesis, capítulo 25, verso 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y aquí está lo que hizo Isaac. ¿Qué hizo Isaac cuando él tomó la estafeta y dijo, yo voy a seguir adelante? Lo primero que él hizo es habitó en un lugar cerca de Dios. Dice la Biblia, habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Lo primero que hizo Isaac al entender que le tocaba continuar es habitar en un lugar cerca de Dios. Este lugar no nos da tiempo para verlo, pero este lugar que es el pozo del viviente que me ve, fue aquel lugar donde esta Agar tuvo la experiencia cuando ella iba huyendo de la casa de Sara y de Abraham, y se encontró a Agar, y ella experimentó a Dios y le puso este nombre, el pozo del viviente que me ve. Dios la encontró ahí, habló con ella y ella comprendió que había un Dios viviente, y ese lugar llegó a ser un lugar emblemático y muy representativo de la comunión con Dios, de la cercanía con Dios. Y Isaac se quedó allí, habitó allí. No estamos hablando de un lugar geográfico, estamos hablando de un estado espiritual. Ese lugar es donde Isaac meditaba y pasaba tiempo con Dios. Ven el capítulo 24, versículos 62 y 63. Génesis 24, 62 y 63. Y venía Isaac al pozo del viviente que me ve,
porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac, ¿a qué? A meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ese buen lugar cerca de Dios es donde se medita. Tienes que habitar en ese lugar donde tú tomas tiempo para meditar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Es recibir las instrucciones de Dios. Saber que pasaste tiempo con el Señor. Te pregunto, ¿hoy dedicaste un tiempo donde abriste la Biblia y supiste que estuviste con Dios? Yo te reto. El día de hoy, por lo que escuché, se ha retado a leer la Biblia como equipo, como grupo, en un día. ¿Podrás tú dedicarle el tiempo suficiente a la palabra de Dios de corazón? Si tú vas a seguir adelante, tú necesitas, si has tomado la decisión, yo quiero, acepto el reto, necesitas habitar en un buen lugar cerca de Dios. Echa tus propias raíces. Yo no sé mucho acerca de cultivar, lo hice un poquito mientras vivía en Guerrero, pero algo que aprendí muy interesante, con un hermano de 80 años de edad, me dijo que le ayudara a trasplantar unos plátanos, el platanar, ¿verdad? Y normalmente cuando crece el platanar, echa sus hijitos, que se le llaman ahí las raíces, salen ahí los hijitos. Y me dijo el hermano, necesitamos cavar y quitar esos hijos y ponerlos aparte, porque si nosotros no los quitamos, las raíces de ellos van a ser muy pequeños y no va a dar muy buenos plátanos. Así que hay que separarlos del padre o del platanar, y tenemos que sembrarlos en un lugar a distancia para que eche sus propias raíces y produzca el fruto que necesita. Gracias a Dios por la influencia y las raíces que echaron nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros. Pero para que tú puedas dar el fruto que necesitas dar, necesitas echar tus propias raíces. Necesitas caminar por ti mismo con Dios. La segunda cosa que hizo Isaac, dice el versículo capítulo 26, si ustedes me acompañan, hasta el capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y el versículo 6, voy a brincarme hasta ahí. Habitó pues Isaac en Gerar. Les dije, habita primero en un buen lugar cerca de Dios, y no es precisamente un lugar geográfico, sino un estado espiritual en comunión con Dios. Pero la segunda cosa que hizo Isaac aprendió a escuchar la dirección de Dios. Dios le dijo, no desciendas a Egipto. No hagas lo mismo que otros han hecho. Quédate en este lugar, allí en Gerar. Y jóvenes, ustedes necesitan aprender a oír la dirección de Dios. Aprender a recibir la dirección que Dios le da a sus hijos. Hoy estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Gente está empezando a tomar decisiones en su impaciencia. Están haciendo compromisos en cuanto a lo económico que tal vez no van a poder resolver porque se han visto afectados y en la desesperación no han buscado a Dios y se están metiendo en un terreno que probablemente les va a traer problemas. No
no porque buscaron a Dios, sino movidos solo por las circunstancias, sin asegurarse que Dios les estaba guiando allí, han entrado en un territorio peligroso. Pero Dios le dijo a Isaac, en donde había hambre, le dijo, hay hambre en la tierra, pero tú no desciendas a donde todos están yendo. Tú te vas a quedar en esta tierra. Acepta mi dirección. E Isaac hizo como Dios le dijo. Y la Biblia dice en el versículo 12, escuchen rápidamente, capítulo 26, verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. En esa tierra donde había hambre, Dios bendijo a Isaac porque él obedeció a quedarse en la tierra donde Dios le estaba diciendo que se quedara. No tomes decisiones en tu vida espiritual sin asegurarte que has sabido que Dios te está dirigiendo. El mismo apóstol Pablo en varias ocasiones quiso ir a diferentes lugares, quiso ir a Asia, quiso ir a Bitinia, pero dice la Biblia que el Espíritu le estorbó. El apóstol Pablo. Y por esas desviaciones en donde él fue sensible, él estaba queriendo ir a un lugar, Dios le dijo, no, para allá no. Y él escuchó la voz del Espíritu. Él fue hacia Macedonia. Y allí en Macedonia Dios le permitió formar y comenzar varias iglesias de las cuales tenemos las cartas que le llegaron. Porque Pablo supo escuchar la dirección de Dios. ¿Cuántos cristianos pudieran estar en Bitinia y en Asia y no en Macedonia? Porque insistieron en irse bajo su propia dirección y no bajo la dirección de Dios. Si aceptas el reto de seguir a Cristo por tu propia cuenta, habita en un buen lugar cerca de Dios. Aprende a escuchar la dirección de Dios por medio de su palabra. Y la tercera cosa, y ya no iremos a citas, el tiempo se ha terminado. La última cosa, aprende de los errores de otros y no los vuelvas a cometer. En ese mismo capítulo 26, la Biblia nos dice que cuando Isaac, ahí en el versículo 7, dice la escritura, yo se lo estoy leyendo, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Te acuerdas que su padre cometió el mismo error? ¿Te acuerdas que su padre hizo exactamente lo mismo? Jóvenes, tú no te puedes excusar en hacer lo incorrecto porque, bueno, pues es que mi padre así hizo, es que mi madre así hacía, es que ellos eran así, entonces yo tengo derecho de también hacer las cosas de la misma manera. Aprende de los errores de otros para que no los vuelvas a cometer tú. Si tú vas a cumplir con el propósito de Dios para tu vida, aceptando el reto de caminar por ti mismo, no repitas los mismos errores por amor del Señor. Yo te quiero animar a que no vuelvas a hacer lo mismo que han hecho los otros. A lo mejor tú te has dado cuenta de errores. La Biblia dice, el que tiene oído para las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Si aprendemos a ver, eso pasó, debo aprender para que yo no cometa el mismo error. Qué triste que le fue mal a esa persona por esa decisión, pero eso me enseña que no es buen camino hacer las cosas así. Aprende de los errores de otros y no vuelvas a hacer el mismo error. Dios quiere una relación personal contigo. Tal vez en esta noche habrá alguna persona entre nosotros, algún joven, alguna señorita, que no sabe si cuando muera él va a ir con Dios. No lo sabe. Yo quiero animarte, querido joven, señorita, a decirte que el propósito de Dios, al estar reunido de esta manera, es que tú hoy tomes la decisión más importante.
de invitar a Cristo a tu corazón, reconociéndolo como el Salvador de tu alma, porque Él pagó una deuda muy alta por tus pecados. Por amor a tu alma, Él vino a esta tierra y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos para satisfacer las demandas de un Dios justo que castiga el pecado con severidad. Pero Jesucristo por amor se puso en medio entre Dios el Padre y tú, y Él recibió la ira de Dios para que tú tuvieses la oportunidad de la salvación si confías en el sacrificio de Cristo a favor tuyo. Dios quiere relacionarse contigo, Dios quiere hacer algo con tu vida, Dios tiene propósitos para tu vida, pero todo comienza cuando tú le invitas a ser tu Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados en verdad y le pides perdón y salvación y le suplicas a Él que te perdone. La Biblia dice que Él no te echará fuera. Si tú tienes esa necesidad, queremos animarte a que no termine esta actividad sin que tú hayas recibido a Cristo como Salvador. Busca a tu pastor, busca a aquella persona que ha influido en tu vida, pero que tú sabes que todavía no eres salvo, que tú no tienes esa salvación, tú no tienes una relación todavía con Dios, que lo que haces lo has hecho más por la influencia y por un poco la presión que se ejerce sobre ti, pero hoy tú quieres invitar a Cristo a tu corazón y entrar en una relación íntima y estrecha, personal, porque tú quieres a Cristo en tu vida y le vas a dar lugar. Voy a hacer una oración y quiero retar a los jóvenes. Joven, ¿será que tú has estado, ya eres salvo, sabes que recibiste a Cristo, pero la verdad todavía no has tomado en serio el caminar con Cristo por tu cuenta? Si tú ya lo has hecho, te felicito y gracias a Dios que lo has hecho a temprana edad o en tu vida de juventud o adolescente. Pero la verdad es que hay muchos jóvenes que todavía no han tomado esa decisión. Y hoy Dios te reta a que le consideres y le tomes en serio. Vamos a orar y voy a dar el tiempo al pastor Adrián después. Padre Santo, bendice a cada joven, señorita. Señor, gracias por los hombres y mujeres que has utilizado para ayudarnos en lo espiritual y orientarnos. Padre, para algunos ya no están esas personas en nuestras vidas, pero agradecemos por quienes tomamos la decisión de seguir adelante, caminando por nuestra propia cuenta, buscando y deseando conocerte más. Gracias por tu misericordia. No es que nosotros tengamos méritos, fue tu misericordia, Señor. Padre, pero hay ejemplos en la Biblia de aquellos que cuando ya no estuvo su Abraham, ya no estuvo su Eliseo, ya no estuvo su joyada, se apartaron, se entregaron a hacer lo que había en su corazón porque no habían cultivado una relación personal. Y hoy tú quieres, Señor, abrir el corazón de tus hijos y poner este punto en la mesa para que se tome una decisión de aquí en adelante. Señor, si hay alguien que no es salvo, yo te pido que mueva su corazón, que pueda manifestar su deseo, su necesidad, para que le podamos ayudar con tu palabra. Esto lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, muchachos, ya escuchamos la primera predicación de esta conferencia. Van a ser 6 y ya obtuvimos la primera. Ya hay
bastante aquí que meditar, jóvenes. Ya aquí hay mucho que empezar a reflexionar. Yo nada más quiero decir a lo que el pastor sabiamente nos compartió de la palabra del Señor. A ti como joven, el Señor te cerca, te cerca. ¿Por qué? Porque nos enseña la naturaleza. Un león, un lobo, un depredador, cuando va a la caza, se acerca a la manada y no va sobre el macho dominante, no va sobre la que tiene jerarquía. Busca al enfermo, al animalito enfermo de la manada, y muy comúnmente busca al joven, busca al recién nacido, porque sabe que es o débil o ingenuo. Y muchachos, créenos que a su edad de ustedes todavía hay mucha ingenuidad. Todavía hay muchas formas relativamente fáciles en que pueden ser engañados. Uno como adulto también necesita un cerco, cuanto más ustedes como jóvenes. Y quiero decirte que Dios te ha puesto, entre otras muchas personas, a dos principalmente, para acercarte. Uno, y en primer lugar, tus padres. Tienes un padre, tienes una madre, tienes a los dos. No los tienes, pero tienes un abuelito, tienes alguien que ha sido familiarmente tu mentor. Ese es un cerco de Dios para ti. No solamente para ayudarte en tu manutención, para proveerte por tus necesidades físicas, escolares, un techo, una educación aún en la escuela. No solamente para eso, también para formarte, para educarte, para sembrar en ti principios, valores, desarrollar tu carácter. He ahí tu padre o tu madre, bien o mal, según tu juicio, pero son personas puestas por Dios, son un cerco para ti. Y la segunda persona que Dios ha puesto, el segundo tipo de persona que Dios ha puesto, muchacho, a tu edad, tú como cristiano, con tu iglesia, a la segunda persona que Dios ha puesto cerca de ti para cuidarte, es a tu pastor. No tengas dudas de eso. Es interesante que Dios es padre y comparte su título con los varones que son padres. El Señor es pastor y también comparte su título. Aprende a mirar a Dios detrás de ellos. No puedes pelearte con tus padres. No puedes pelearte con tu pastor. Peor aún, no puedes pelearte con todos ellos. Son un cerco para ti. Mejor aprovecha lo que ellos te pueden dar. Isaac un día se quedó sin su padre. Eliseo un día se quedó sin su maestro. Joás se quedó un día sin su sacerdote. Y seguramente cuando ya no los tuvieron, los extrañaron. En mi persona, no tengo ya mi padre. No tengo ya mi pastor. Créeme, los extraño. Aún como adulto, me han hecho falta. Y una de las cosas que lamento en estos años de mi vida es no haber aprovechado más el tiempo con ellos. Tú, si aún los tienes, capta la verdad de la predicación. Un día ya no los vas a tener. Un día ya se van a ir. Un día no estarán contigo. Ya no estarán tampoco esas molestias que te ocasionan. Ya no estarán ellos también para fastidiarte como tal vez lo has sentido por momentos, pero tampoco estarán ahí para enseñarte, para hablarte, para que tú bien sabes que con ellos puedes obtener algo único que no puedes obtener con alguien más. Aprovéchalos. Llegará el día en que no estarán ellos. Y si tú los has aprovechado, será menos difícil. Y siguiendo
lo que la enseñanza esta tarde, esta noche nos ha sido transmitido. Tú podrás habitar más fácilmente cerca de Dios. Tú podrás seguir las instrucciones del Señor y tú podrás aprender aún de los errores de tus mentores cuando ya no estén. Pero mientras tanto, muchacho, aprovéchalos.